Así que hoy, si ya recibieron su regalo, denle gracias a Dios. Es un detalle con amor. Básicamente nosotros los papás nos contentamos con cosas sencillas, ¿cierto? ¿Sí? Simples, un abracito, un besito, un desayunito, ¿cierto? Yo como colombiano todo digo hito, chiquito, pero bueno, un buen desayuno bien trancado, como dicen los paisas. Así que nosotros como papás, en verdad, a veces tenemos la idea de que no nos merecemos muchas cosas, ¿cierto? Nosotros trabajamos, salimos, hacemos nuestra labor, pero a veces como que no sentimos esa necesidad de recibir algo porque sí, ¿no? Sino que siempre queremos recibir algo con cariño, con amor, básicamente. No queremos recibir algo porque les toca a las mamás. Porque una de las cosas que mi esposa siempre me ha dicho y es que el beso pedido no le gusta, ¿cierto? Ese beso pedido que a veces uno dice, me tocó, pero no me tocó, sí me tocó. Entonces, hoy tenemos una enseñanza que realmente quiero que todos nos llevemos en el corazón y es simplemente, vamos a reflexionar qué es un padre, ¿cierto? Pues por obvias razones el tema de hoy. Pero quiero que nos llevemos en nuestro corazón que nuestro real padre, como lo cantamos en la canción, es Dios, ¿cierto? Y sobre esa base tenemos que vivir nuestra vida. Quisiera leer aquí en Isaías 64:7 que dice: sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero, todos somos obra de tus manos. Señor, hoy te doy gracias por este tema, Señor. Hoy te doy gracias porque tú has sido nuestro creador, Señor. Tú eres nuestro alfarero, el que nos forja, Señor. Pero aún así tú dices que eres nuestro Padre, Señor. Eso significa el amor tan inmerecido, Señor, que hoy tenemos delante de ti, Señor. Así que te doy gracias hoy por este tiempo, por estas personas, Señor, esperando que este mensaje sea de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, ¿qué es ser padre? Padre, básicamente, en la Biblia hemos visto que hay muchas frases donde habla un padre a un hijo, ¿cierto? El padre le dice al hijo, el Señor nos habla como hijos, y dentro de todo eso podemos ver que el padre no es solamente ser una función, porque a veces, claro, soy padre y hago mi función de padre. Padre es un llamamiento, imagínate, es un llamado de Dios a nosotros para poder guiar a unas personas que Él nos ha entregado en nuestras manos. Es un llamamiento. Ya lo pone en otra categoría. Ya no simplemente tuve un hijo y ahora lo tengo que criar. No es eso. Es más allá de eso. Es un llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Quién siente que es un llamamiento? Un llamamiento, un llamamiento. Yo no lo sentía, en realidad. Yo siempre pensé que era, papá, tengo que criarlos y ya. Pero no, es un llamado de Dios a nosotros. Y una de las cosas que es bien interesante es que Dios Todopoderoso se llama Padre. Y nosotros, cuando somos llamados a ser padres, pónganle cuidado a esto, estamos llamados a ser semejantes a Dios. Eso es algo que a mí me tocó el corazón, porque el hecho de ser papá no es, voy a trabajo, proveo, les doy para el estudio, para el carro, para todo, y eso es ser papá. No, eso no es ser papá. Papá es ser semejante a Dios porque Él te dio en tus manos una responsabilidad. Yo soy padre de 2 hijos ya adultos y es interesante porque niño y niña, Nicole y Alejandro, yo digo que Dios me dio la bendición de poder tener la experiencia de hombre y mujer como hijos, pero aparte de eso ellos 2 son muy diferentes, tienen sus diferentes personalidades, diferentes retos, se manejan diferente, hablan diferente. Y yo como padre, durante toda mi vida, he cometido errores y aciertos. Esos errores y esos aciertos han podido ser la base fundamental para poder enseñarles algo de la vida, ¿cierto? No siempre todo sale bien, no siempre soy el papá perfecto, cometo mis errores y errores graves, pero nos hemos levantado como familia y de eso hemos aprendido. Entonces, como padre, usted que está ahí pensando en su vida de padre,
Uno de los mayores retos es que a pesar de esas circunstancias que usted está viviendo en su vida, sin dinero, por una falta, por un error, por una mentira, o de pronto le está yendo bien, ¿cómo eso lo convierte en un reto para guiar a sus hijos? Porque todo lo que usted haga y todo lo que usted está haciendo hoy, ellos lo están viendo. Muchas veces ellos aprenden más de lo que ven, de lo que tú les dices. Entonces piensa por un momento, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿A que soy perfecto? ¿A que yo no fallo? ¿A que soy perfecto? ¿O le estoy enseñando a mis hijos que soy un hombre, que soy ser humano, que puedo cometer errores, pero que nos levantamos siempre cimentados en la palabra de Dios? Eso es lo que yo tengo que enseñar. Recuerdo cuando Alejandro nació, fue en Colombia, él nació en el hospital militar y curiosamente a él no le gusta nada el ejército, pero nació en el hospital militar, digo yo. Y en ese entonces, o en ese hospital, yo como padre no podía estar en el parto, sino ella se la llevaban a su sala de partos y allá tenía su bebé. Y recuerdo que ahí teníamos una prima de mi esposa que era una enfermera y ella se robó a Alejandro cuando nació y salió por una puerta y me lo mostró. Ese sentir de ver a Alejandrito ahí tan pequeñito, yo no sabía ni entendía qué era mi responsabilidad ni lo que se me venía encima de ser padre. Yo solamente estaba feliz, yo solamente estaba contento, estaba alegre, estaba dichoso. Y más que pensar en lo que se me venía, era la confianza que me daba Alejandro para ser un motor para salir adelante. Muchos padres se pueden asustar cuando dice va a ser padre. Pero en mí ese momento yo no vi nada de eso. Yo no vi, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con el muchachito? ¿Cierto? Porque según he leído las estadísticas, un hijo cuesta como $300,000 a través de su vida. Pero yo no pensé en eso. Más bien, ese hijo mío era un motor para salir adelante. Era esa fuerza para salir adelante. En Salmos 127, 3, 4 dice esto: los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Céntrense en esta parte. Los hijos son recompensas. Son una recompensa. Oye, padre, piensa en eso. Dios te está recompensando ya. Apenas tuviste tu hijo, Dios te está recompensando, te está dando un premio. Y no lo has creado, no le has pagado la universidad, no lo has guiado, pero Dios ya te está recompensando, ya te está dando un premio. Y aquí esta enseñanza la titulé lo de flechas. Bueno, como flechas en manos de un guerrero. Cuando Dios te entrega a ese hijo como padre, Él está pensando que te está recompensando. Y encima de eso está pensando que eres un ¿qué? Un guerrero. Padre, has tenido un hijo. Siéntete como un guerrero. Así te ve Dios. Así le tengas miedo a las flechas, así le tengas miedo a la guerra, así le tengas miedo a todo, Dios te está viendo como un guerrero. Y esos hijos van a ser ese soporte para que tú puedas salir adelante. No van a ser una carga, van a ser ese soporte emocional y mental para que tú salgas adelante. Es interesante cómo cuando ya llegamos a este país, me llegó mi segunda recompensa, Nicole. Ya en este país era algo diferente, entramos al hospital
Y estábamos en un cuarto hermoso, grandísimo, estaba hasta mi tía ahí, había un televisor con las noticias, mi esposa estaba en una cama muy confortable y resulta ser que cuando ella estaba ya por nacer, la enfermera decía, no, todavía le falta mamá, todavía le falta, todavía le falta. Y nosotros estábamos súper tranquilos, descansados, yo viendo noticias, mi tía estaba ahí hablando con Liliana. Cuando Lili dice, no, me siento mal, no sé qué, resulta que viene la enfermera y dice, ay mamá, ya se vino. Y cuál sorpresa fue para mí, que ese cuarto, yo dije, mi mente era lo de Alejo, ¿no? Ahora se la llevan para que tenga Nicole y después me la traerán. No, ese cuarto se transformó. Tú en la cama de ella la abrieron, subieron, abrieron el techo bajo una lámpara, abrieron las cositas para poner en las piernas y la tuvimos ahí mismo, como de visita. Fue completamente diferente la experiencia con Nicole. Cuando Nicole nace, pues era algo tan maravilloso como que yo no lo podía creer. O sea, y fue de verdad un parto realmente rápido, pero con dolor. Porque claro, como la enfermera se dijo que no iban a hacer, a mi esposa no le pusieron ni la epidural, no pusieron nada, eso fue a palo seco, ya se vino, se vino. Es más, la enfermera recibió a Nicole y al rato llegó la doctora, ay, no, ya nació. Eso fue. O sea que la doctora solo cobró y ya, pero ella no hizo nada. No hizo nada. Así que esas han sido mis dos recompensas y como les digo, no los había creado, no les había pagado universidad, no les había hecho nada, pero Dios ya me había dado dos recompensas, hermosas sobre todo. Y es interesante cómo yo sabiendo eso, cómo mis hijos son mi motor, cómo los amo tanto, y un día, que fue un día, digamos, crucial en mi vida, porque mi hijo Alejandro tenía 7 años de edad, y estoy jugando con él, lo estoy abrazando, lo veo, y algo llega a mi mente. Cómo mi papá pudo abandonarme cuando tenía 7 años. Yo dije, no lo entiendo. Es difícil porque yo amo tanto a Alejandro a esta edad que no sería capaz de abandonarlo. Era mi momento de reflexionar de la vida, de qué hubiera podido pasar si hubiera estado con mi papá. Así que vivir sin una vida sin papá fue uno de los obstáculos más grandes para yo creer en Dios, porque Dios es nuestro papá. Entonces, cuando a mí me hablan de un Dios amoroso, que te cuida, que es tu padre, al no vivir con mi papá, yo esa relación como que no la confiaba mucho, como que sí pero no, porque yo sabía que tenía papá, pero bien lejos. 30 años yo no lo vi. Resulta que eso es lo que pasa cuando un papá no afirma a sus hijos. A esos hijos les va a costar mucho más creer en Dios, confiar en un Dios, confiar en un padre. Obvio, no está esa figura. Sin embargo, Dios es tan bello, tan fiel, que Él, aunque tú no tengas padre o no hayas existido esa relación, en un momento la va a cubrir. En un momento pude saber quién era realmente mi padre. En ese momento pude entender que era un abrazo de un papá cuando Dios me abrazó. Ahí fue que sentí la experiencia de qué es tener un papá. Y en verdad, hasta ese momento nunca tuve la necesidad de tener papá, ¿no? En realidad no. Mi mamá proveyó todo, mi mamá nos levantó. O sea, en realidad yo nunca tuve, me faltó mi papá, ¿no? Pero en ese momento crucial de tener esa conexión, sí sentí que algo me había hecho falta. Y de ahí pude entender mucho la experiencia mía con Dios. Y muchas veces, aún ya aquí de viejo, a veces me cuesta confiar, pero siento que es eso. Siento es que porque no puedo confiar en esa figura paterna. Sin embargo,
Cuando Dios aparece en la vida de cada uno, eso es lo que lo hace importante. Ese es el verdadero sentimiento de un padre a un hijo. El poder reconocer que Dios es ese papá hermoso que está al lado tuyo, que te ha estado cuidando y que ha estado ahí. Cuando uno empieza a leer la palabra, y por eso es tan importante leer la palabra, es cuando nuestra mente va entendiendo la relación de nuestro Dios con nosotros mismos. Ahí es donde yo entiendo quién es mi padre y cómo me habla. Y en las Escrituras, yo me pongo a leer y vi en Proverbios 4, 10, 13 una frase que dice: escucha, hijo mío. ¿Quién está hablando? Dios. Acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te guío por sendas de rectitud. Cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, que ella es tu vida. Tú lees la palabra de Dios y vas a ver cómo un padre te está hablando a ti. Vas a entender que ese papá poderoso, que en mi mente era un papá lejano, no, él está ahí y me está instruyendo, me está disciplinando, me está guiando, me está corrigiendo. Eso es un papá. Entonces, así no tengas un padre, podrás comprender la relación de un padre a hijo. Eso es definitivo. Yo puedo entender a quién debo obedecer y a quién debo cumplir. Por eso, cuando volví a ver a mi papá, después de 30 años, que fue una circunstancia extraña, el que quiera la historia completa, compre mi libro, no mentiras. Ya estoy promocionando un libro que no he hecho. Bueno, cuando yo lo vuelvo a ver, que fue una circunstancia bien rara, Dios pone todo de una manera tan bonita que inclusive en ese tiempo que nos empezamos a ver, Misión Vida también hacía sus grupos de vida en ese entonces y coincidió que estábamos en una reunión en una casa aquí en Southwest Ranches, creo, donde habían caballos. Mi papá le encantan los caballos, a mí también me encantan montarlos porque no sé nada de ellos. Y en ese proceso de que teníamos algo en común, pues como que nos juntamos un poquito, tuvimos una cosa en común. Resulta que se dio todas las circunstancias para poder hablar y para podernos pedir perdón. Creo que el momento más importante de nuestra vida es cuando tu corazón como que tiene una costrica, sale la costrica, queda la cicatriz, pero está sana. Yo tengo la cicatriz y por eso me conmueve, porque tengo la cicatriz, pero está sana. En ese momento que nosotros hablamos, nos pedimos perdón, se rompe algo y empezamos a tener una relación, no digo de padre a hijo como tan perfecta, digamos, pero nuestra relación espiritual cambió. En ese momento, ¿ustedes qué creen que cómo le decía yo cuando lo veía? Yo le decía papá, no me nacía decirle papá. Le decía Señor, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero nunca me salía la palabra papá, precisamente por eso, porque pues nunca hizo esa función de papá. Entonces, el amor de Dios y poder estar estudiando las Escrituras, habernos podido pedir perdón, eso hizo que se rompiera algo dentro de mi corazón y dentro de su corazón, que nos empezó a unir y empezamos a hablar. De vez en cuando pasaba por acá, nos veíamos y empecé a decirle papá. Esa palabra que era tan compleja para mí, ¿quién la pudo hacer? Dios. Porque sí conozco muchos amigos y mucha gente que ha tenido una experiencia con su papá mala, jamás le llaman papá. Siempre van a estar peleados con ellos y siempre va a haber una razón para no quererlo, ¿cierto? Yo en mi mente voy a decir, no lo quiero ya, ¿y cómo le voy a decir papá si nunca fue mi papá? Pero yo pude empezar a decirle papá y realmente
Este año fuimos a Colombia, cumplía 80 años, tuvo otro matrimonio con 3 hijas, y ya por las hijas fue que nos volvimos a ver con mi papá, y nos reunimos todos. Nunca habíamos estado reunidos los hijos con mi papá, 3 hijas, mi hermano y yo, nunca habíamos estado todos juntos con él. Y fue una experiencia muy bonita, pasamos un tiempo maravilloso, y eso es lo que se queda en nuestro corazón, que esa parte de que nosotros como hijos podamos honrar a nuestros padres a pesar de sus fallas. Porque realmente, ¿quién es nuestro papá? Dios, ¿cierto? Yo, como hijo, soy una recompensa para él. Así él no haya cumplido su función, Dios le dio una recompensa. ¿Yo puedo ir sobre eso? ¿No? Dios le plació darle una recompensa a mi papá conmigo. Eso me hace sentir valioso. Yo soy valioso, así mi papá nunca estuviera, pero soy valioso para mi papá por Dios. Entonces, en ese valor que Dios me ha dado a mí como regalo a él, tengo que honrarlo, tengo que respetarlo, a pesar de sus fallas. Es importante que hoy tú pienses algo. Piensa en tu papá. Puede que esté, puede que no esté, puede que ya esté en la presencia de Dios, o puede ser que nunca lo hayas conocido. Pero si te imaginas hoy a tu papá, ¿qué le pedirías que cambie? Papá, yo quisiera que cambiaras esto. Papá, hubiera querido que estuvieras presente, o que me hubieras hablado más cariñosamente, o papá, tal vez que hubieras jugado conmigo. ¿Qué le pedirías para que mejorara esa relación con él? Es importante tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es que eso va a abrir la puerta de que tú puedas ver al Padre como Padre, a Dios como Dios. Yo pensaba que no era tan importante, y como mi vida no viví con papá y no lo necesité, pues en muchas veces yo pensé que Dios tampoco lo necesitaba. ¿Para qué? Sí, de pronto que me diga algo, pero no lo voy a seguir. Pero si tú hoy piensas, ¿qué quieres que cambie tu padre? Piensa ahora tú, si ya eres padre, si tus hijos te están pidiendo que cambies algo, que mejores algo. A veces uno como papá se centra en sus convicciones y no escuchamos a nuestros hijos. Entonces, piensa, ¿qué mis hijos pudieran estar pensando hoy que quieren que yo cambie? Más dura la pregunta, ¿cierto? Más dura porque ya nos ponemos en el papel de padre a hijo. Yo recuerdo en muchas cosas de las instrucciones de los niños, ustedes saben que cuando uno le tiene que explicar a un niño algo, uno tiene que ponerse a su nivel. Porque imagínense un niño hablándole a alguien así, pues es diferente a hablarle a su nivel. Entonces, si hoy como papá te arrodillas y miras a tus hijos y les preguntas, ¿qué quieren que yo cambie? ¿Qué crees tú que dirían? Y yo sé que todos, como dicen, cojeamos de alguna pata. Todos, no somos perfectos. Pero tener eso claro nos va a dar la oportunidad de poder iniciar un proceso de sanación. Sé también que, como mi mamá, hicieron papel de papá y mamá, ¿no? Mi mamá se convirtió en la persona que nos pegaba, nos regañaba, nos exigía. Y mi abuela era como mi mamá, la que nos consentía, la que nos daba comida. Entonces, yo creo que por eso no tuve necesidad de una figura paterna como tal, porque tuve la figura de una mamá y un papá que era mi mamá. Así que, mamás que son papás, eso también es para ustedes. Bueno, espero que no se me vayan a dormir, pero es que es emocionante mi historia, ¿no? El ser padre nos permite mostrar la imagen de Dios.
Eso pega duro, o sea, ya no es que soy papá porque, bueno, como dicen, una noche de copas, una noche loca, ¿no? Ser papá nos permite ser esa imagen de Dios. Mira cuán importante dice la palabra. Si ustedes leen en Juan 17:1, dice esto: Jesús está listo para ir a la cruz, dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Una frase impresionante que nos da la relación de qué es un padre y qué es un hijo. Un padre y un hijo no son dos entes separados. Un padre y un hijo son dos entes que tienen que estar unidos, uno glorificando al otro. Imagínate esa relación de padre e hijo trabajando juntos, trabajando unidos, luchando la vida de tú a tú. Es interesante cómo la unidad del padre y el hijo se debe dar. Es importante entender que papá e hijo tienen que trabajar juntos. No hay otra manera. Es interesante como aquí, si estamos en la iglesia, si tú llegas a venir con tu hijo y a servirle a Dios juntos, es un proceso tan importante en donde tú puedes mostrar la imagen de Dios trabajando aquí en la iglesia con tu hijo. No es que vaya mi hijo o no es que vaya mi papá. Imagínate la importancia de que papá e hijo trabajen juntos para la obra de Dios. No les estás enseñando, bueno, otras cosas que son muy importantes también, pero les estás modelando y estás trabajando con ellos en la obra del Señor, mostrándoles realmente quién es Dios, mostrando la imagen de Dios en ti. Pero es importante no tener miedo a ser padre. Yo sé que aquí hay papás que son disciplinados y muy exigentes con sus hijos, pero hay papás que no lo son tampoco. O sea, ni lo uno ni lo otro. Pero padres, sí tenemos que disciplinar a nuestros hijos. En la Biblia habla de la historia de Elí y Orfín, que es una de las historias más tristes que yo veo en una relación de padre e hijo, en donde Elí, siendo un profeta de Dios que habla cara a cara con Dios, imagínense, yo no sé ustedes, pero el hecho de que una persona hable con Dios, eso ya lo pone en otro nivel, ¿sí o no? Sí, escucha a Dios y le habla a Dios y Dios le habla a él. Porque a veces uno le habla a Dios y como que no le contesta. Pero Elí, Dios le respondía audiblemente. O sea, yo no, Elí era un tipazo. Para que Dios se arrodillara y le hablara a él a su nivel, Elí era un tipazo. Pero ¿qué pasó con los hijos de Elí? Él nunca les inculcó la relación espiritual con Dios. Y es tan triste como Dios luego los juzga por ser unos hijos malvados, cretinos, podridos, les dice a los hijos de Elí, imagínate. Entonces, aún cuando nosotros estemos cumpliendo un papel, yo puedo estar sirviendo en la iglesia, puedo estar leyendo la Biblia, pero si yo no disciplino a mis hijos, no los llevo al camino del Señor, ellos se pueden perder. El apoyo que tú le des a tus hijos es importante, ¿cierto? ¿Qué papá hoy en día, en la era moderna, decimos que no sufran lo que yo sufrí, ¿cierto? Y es una estigma que tenemos en la mente. Y como papás queremos que nuestros hijos no pasen por lo que pasamos, entonces luchamos y luchamos y luchamos para que la vida para ellos sea más fácil, ¿cierto? ¿O no es así? A veces uno en la mente tiene eso. Tienen que tenerlo todo para que no sufran lo que yo sufrí. El apoyo es súper importante. Pero tenemos cosas que son más importantes. ¿Por qué? Porque hay una frase que yo escuché, no sé dónde, pero dice algo así: tiempos difíciles crean hombres fuertes, ¿cierto? Hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles. Basada en esa frase, es como nosotros, como padres, tenemos que ser sabios en el momento de cómo apoyamos a nuestros hijos. Nuestra prioridad es enseñarles el camino de Dios. Si usted no le dejó plata, si usted no le dejó educación, si usted no le dejó nada más, pero si le dejó a usted la relación con Dios clara,
van a ser hombres de bien, con o sin plata. Ahora, si yo les doy todo, les doy dinero, les dejo herencias, muchas veces esas herencias son causa ¿de qué? De perdición. Ahora, si tú en realidad los has instruido en el camino, conocen de Dios y les dejas herencia, ¿qué va a pasar con esa herencia? La van a multiplicar, la van a llevar a otro nivel. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La instrucción o la herencia? La instrucción. Entonces, confiadamente, a veces nos enfocamos en que trabajo y trabajo y trabajo para darles, y al final de la vuelta a la vida vas a decir: ¿de qué me sirvió? No me sirvió de nada. Pero si mientras estás trabajando, vienes con Él, trabajas junto con Él, le muestras el camino de la verdad, le muestras todo lo que Dios tiene para Él, lo que le dejes, Él lo va a multiplicar, Él lo va a poder manejar. Y hay una cosa muy importante que a veces no la tomamos en cuenta: el dominio propio. ¿Tu papá tiene dominio propio? Dios dice que nos dio dominio propio, y a veces yo pensaba muchas partes de mi vida en donde fallé. Yo decía: Señor, pero tú me dijiste que tenía dominio propio, ¿por qué no tengo dominio propio? ¿Por qué no lo cultivé? Dios me lo dio, pero si no lo cultivé, es como si Dios me regalara un gimnasio perfecto y nunca voy a hacer ejercicio. Tienes que cultivar ese dominio propio. Ese dominio propio está desde que él es pequeñito hasta cuando crece. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado mucho más en la autoestima de nuestros hijos, de que se sientan bien, a que puedan controlar sus emociones. Por eso aquí hemos hablado mucho de nuestras emociones. Si nosotros nos enfocamos a que esos niños solamente cuiden su autoestima, que es importante, pero si solo nos enfocamos en su autoestima, van a ser esos hijos que van a durante toda su vida a ser exigentes, a que creen que se lo merecen todo, y si las cosas no salen como son, se suicidan. ¿Sí o no? Llegan hasta ese punto. ¿Todo por qué? Porque como papás no les hemos enseñado a manejar sus emociones, a tener control y dominio propio. Yo entiendo, en la modernidad, yo veo las parejas jóvenes con su bebé, le pasan una tableta, y eso es lo más rico. Como papá sabemos que es estar en un restaurante con un bebé que está llorando y llorando y todo el mundo mirando y todo el mundo mirando, usted se asusta, usted se le da pena, no sabe qué hacer con su bebé. En mi época le metíamos el dedo, le metíamos lo que fuera para que no llorara, pero ahora es muy fácil: un celular, muñequitos, y ese bebé está al peluche. Todo tiene que tener un balance, obviamente. Sí, se puede usar como algo, pero controlado. Si eso se vuelve ya en tu hábito, de que cada vez que él llora, cada vez que él se siente mal, cada vez que yo tengo que hacer algo, eso los va a separar del dominio propio. Porque ¿cómo el niño va a aprender dominio propio si cada vez que yo pataleo me da lo que quiero? Nunca va a tener dominio propio. Entonces, papás, pongámonos la meta de cómo ejercer en nuestros hijos ese dominio propio. Sé que cada hijo es diferente, cada hijo tiene un temperamento, cada hijo tiene una personalidad. Hay unos que aceptan, hay otros que no. Alejandro es una persona calmada que cuando uno le decía algo, él decía: sí, señor. Nicole era más alborotada y le decía: Nicole, no. Ella: ¿pero por qué? Entonces, son cosas distintas. Pero ¿quién nos da la sabiduría de manejarlos? Dios. Si tú estás pegado a la palabra y la palabra te está dando instrucciones a ti como papá, vas a aprender qué le vas a decir a tus hijos. Porque una de las cosas es que nosotros nacemos, somos papás, ¿y quién nos enseñó a ser papás? Nadie. O tal vez sí nos enseñaron a ser papás, con el ejemplo. A mí me enseñaron a ser papá ausente. Esa fue la enseñanza de mi papá, ¿cierto? Eso fue lo que yo aprendí de él inconscientemente. El papá no importa. Pero lo más importante es que podamos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de los premios que Dios ya nos dio. Es una responsabilidad. Hay una frase que, esa sí me pegó durísimo.
que dice así, no sé si va a estar ahí. No es lo que usted hace con sus hijos lo que hace que ellos se desvíen, es lo que usted no hace en gran manera. Sí, muchos errores yo cometo, sí, muchos errores yo puedo mostrarles, pero esos mismos errores me sirven como base para que ellos no cometan esos mismos errores. Para que vean cómo un papá se puede levantar, cómo un papá puede pedir perdón, cómo un papá puede ser vulnerable. Pero lo que yo no hago, eso no lo resuelve nadie. Lo que yo deje de hacer con mis hijos, póngale cuidado a esto, lo que yo deje de hacer con mis hijos, otro sí se los va a decir. Otro sí les va a mostrar. Imagínense la presión de nuestros hijos, que a adultos también nos pasa, de la sociedad. ¿Ustedes no creen que la sociedad es una presión constante sobre nuestros hijos? Esa presión que ellos tienen, porque todo lo que hagan, todo el mundo lo va a saber. Ahora sí, literal, todo el mundo lo va a saber. Si se equivocan, todo el mundo lo va a saber. Si alguien te odia, todo el mundo lo va a saber. Entonces, un hijo con dominio propio, no con autoestima, con dominio propio, va a saber cómo actuar, qué hacer y qué no hacer. Nuestra función como padres es que ellos tengan dominio propio. Sé que los hijos pueden cometer errores también, y uno como padre quisiera que no cometieran errores, pero es parte de la vida y a veces uno quiere cuidarlos y llenarlos, pero, como digo, hay temperamentos, hay circunstancias. Yo le doy gracias a Dios que ha cuidado a mis hijos más que yo mismo, pero conozco circunstancias donde hay hijos que se conectan con un amigo que los lleva a la perdición. Y tal vez pasó porque tenía que pasar. Y esos hijos son un dolor de cabeza para esos padres. Y yo he entendido, yo he tenido compañeros de trabajo que dicen, no puedo más con mi hijo. Madres que me han dicho, ay, cuando mi hija se casó, gracias a Dios. Sí, ya no me la aguantaba más. Una mamá una vez me dijo, yo sufría todas las noches porque llegaba tarde, 1, 2 de la mañana mi hija, yo pensando la llamar. Cuestión de todos los padres, aunque mi esposa y yo decimos, nosotros somos como padres atípicos, porque ellos llegan tarde y nosotros no nos damos ni cuenta. Estamos dormidos, tranquilos. Pero claro, también ha sido un fundamento de la confianza y sabemos dónde están, dónde van, quiénes son sus amigos, entonces eso lo hace más fácil para nosotros, obviamente. Lili me dice, no, yo soy como una mamá mala porque antes yo soy el que no han llegado. Pero aun cuando nuestros hijos cometan errores, aquí hay una parte, y sé que es una historia que todos conocemos, pero quiero que leamos en Lucas 15, 20, 22, esa relación de padre e hijo, aunque el hijo haya fallado. Dice así, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Eso es mostrar el amor de Dios. Eso es mostrar que aunque tu hijo haya fallado o se haya portado mal, él sigue siendo esa recompensa y esa flecha para seguir adelante. Él sigue siendo eso, nada lo va a quitar. A pesar de sus fallas, no lo va a quitar. Ese hijo será siempre un soporte para ti. Y es interesante entender eso, cómo la escena habla de un hijo arrepentido, pero lo que más me interesa aquí es que el papá lleno de ¿qué? Amor y compasión. ¿Cómo le enseñas compasión a un hijo si él no falla?
Es interesante, a veces la sociedad nos pone que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser perfecto y los hijos perfectos. Y entonces hay algo que también ya en los juegos ya no hay ganadores ni perdedores, solo todos son ganadores, porque eso va a afectar perdí. Contra la vida es esa, la vida es de ganar y perder. ¿Cómo manejas tú una pérdida si desde el niño, desde chiquito, siempre gana? ¿Cómo lo va a manejar? Pero no, entonces no, es que se afecta el niño y entonces aquí todos ganan. Esa no es la vida, desafortunadamente. Por eso es tan importante leer las escrituras, papás, porque es que ahí nos dice las instrucciones claras. A veces dice, dale con la vara. ¿Eso no es que es un papá amoroso? ¿Sí o no? Yo decía, no, dale con vara. Dale con vara es que le duela. Disciplínalo. No, pero eso era en la antigüedad, ahora no. Mi hermano, es preferible que le duela un poquito y se corrija a que le hables tan lindo que cuando grande diga, pues es que yo hago lo que se me da la gana porque yo me lo merezco. Porque siempre me lo merecí. Pero con la instrucción clara, ese me lo merezco va a ser enfocado en que somos herederos de Dios. Si yo me lo merezco y tú te lo mereces porque eres un heredero de Dios, pero con eso hay una responsabilidad. Leer las escrituras, seguir lo que Dios te dice, porque si eres un heredero y lo tienes todo y Dios te ama, pero tienes una responsabilidad, tanto padre como hijo. El Señor les dice hoy a ustedes en Malaquías, hoy, esto se escribió hace miles de años y Dios dice que un día va a pasar esto. Piense que esto va a pasar hoy. Malaquías 4:6 dice: Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Es una promesa. Y a veces yo leía esto y decía, chévere esa época. Cuando venga eso, piense que ese día es hoy, no es mañana, es hoy. Que el que hizo esa conexión de esos dos corazones, ¿quién es? Es Dios. Ni siquiera fue usted ni su hijo. Entonces no leamos Él volverá. Él volvió el corazón de mi padre hacia mí y el mío hacia mi padre. Hoy, tómelo como que hoy fue. No hay chance. No hay chance. Yo veo a mi papá que ya tiene 80 años y gracias a Dios le ha dado una buena vida, pero puede que él no hubiera estado. Y entonces, ¿cuándo era el mejor momento para hablar con él, para pedirle perdón? Así él no me pidiera perdón, pero lo hizo a su manera, pero lo hizo. Él fue un papá ahora que lo conozco y salgo con él y hablo con mis hermanas, en donde él es como que no tiene defectos. Y aquí en la iglesia, cuando él vino, lo conocimos, un tipo jocoso, cantante, alegrato del mundo, pero nunca dejó mostrar su debilidad. Y cada vez que hablábamos del tema, él decía, sí, es que el alcohol me hizo cometer eso, es que el alcohol, o sea, la culpa es de otra cosa, menos yo. Pero aún así, un día, eso fue el año pasado, entrar a hablar con él era un poco complejo, o sea, complejo en el sentido de como que él no se abre, él todo está perfecto y esto y aquí, y danza y baila. Y ese día, en Fusagasugá, nos fuimos a comer a hamburguesas del Corral. ¿Quién le gusta hamburguesas del Corral? Un sitio que me gusta mucho a mí. Curiosamente, entiendo que a él no le gustan las hamburguesas. Y para mí fue muy bonito que él accediera. Vamos ahí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. O sea, como de padre a hijo. Y ese día fue tan hermoso porque pude comer con él, hablar con él
como si fuéramos padre e hijo. Y dentro de todo lo que Dios me ponía al frente era la sencillez que tú tengas con tus hijos. Eso hace la diferencia. No lo que le muestres lo fuerte, lo grande, lo hábil, porque en realidad eso es un papá, y para un niño un papá es un héroe. Pero un papá que muestre su vulnerabilidad, que pueda hablar con su hijo sinceramente, eso la saca del estadio, como dicen los que saben de pelota. Habla con tu hijo, y tu hijo puedes hablar con tu papá. A veces hay papás difíciles, ¿o no? A veces no somos difíciles. Sí. A veces esa figura de papá me hace ser una pared, que ese era mi papá. Pero esa sencillez de ser vulnerable con tus hijos y conocer la palabra de Dios te va a hacer ese guerrero que con esas flechas que son tus hijos vas a salir adelante. De hecho, yo escribí algo que es interesante. Dios me lo fue poniendo en la mente y era: Padre, déjale ganar, pero no siempre. Yo conozco papás que le dejan ganar todo. No, déjale ganar, pero no siempre. Ahora, Padre, gánale en los juegos, gánale en esto, pero no siempre tampoco. Evítale tropezar, pero que ellos se cuiden también. O sea, nosotros los estamos cuidando, no, déjalo, como cuando montan bicicleta, déjalo, y si se cayó, ¿qué vamos a hacer? Pero de ahí va a aprender. Adviértele de los peligros, pero no los ciegues. A veces los tenemos como tan, que sí, que no hagas, que no, y se ciegan. No los ciegues. Llénalo de valentía, pero cuéntale del poder del miedo. O sea, tú eres ese padre que le vas a enseñar valentía, pero dile: mira, yo también tengo miedo. Y a veces ese miedo nos ayuda a crecer, nos ayuda a cuidarnos. Dice: busca lo mejor de él, pero no lo oprimas. Claro, nosotros como papás queremos que nuestros hijos sean lo mejor, ¿sí o no? Para sacar pecho. Pero lo hacemos de tal manera que los oprimimos, de que queremos exprimirlos y no van a ser ellos mismos. Dice: déjalo vivir, pero no lo sueltes. Que ellos sepan que tienen su vida, tienen que correr, pero también que sepan que tú estás ahí siempre para apoyarlos, para cuidarlos, para perdonarlos, para levantarlos. Eso es lo que tienen que saber ellos. Sé honesto con tu vida, no lo subestimes. Cuidado con las comparaciones. Ojo, papás, cuidado con las comparaciones. No ayudan en nada, ni siquiera a nosotros mismos. Y es difícil, pero a veces hay papás o mamás que dicen, o los hijos, pero es que el papá de él sí le da todo, pero es que el papá de él, pero es que los hijos de fulanita sí se portan bien, pero es que, mi hermano, eso es lo que Dios te dio. Parte de ahí, lee las escrituras, sé valiente, eres un guerrero, así que si Dios te puso una circunstancia difícil, pues es para crecer. No te quedes llorando por eso, ni te compares. ¿Hay papás excelentes? Sí, yo a veces veo papás que son muy planificados. Yo, pucha, lo que me faltó a mí. Pero bueno, ese es el papá que Dios le dio a mis hijos. Y siéntete orgulloso, porque si tú tienes hijos, es porque Dios te dio una recompensa. Así que papá y mamás que hacen de papás, quiero que se paren, todos, hijos y padres, párense. Yo voy a hablar de lo que Deuteronomio 1:30 dice. Y si tú eres papá o tuviste tu papá, piensa que esta frase es la que Dios le está diciendo a tu papá o a ti que eres papá o mamá. Dice así: pero yo les dije, no se asusten ni tengan miedo, papás. No se asusten ni tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como lo vieron que hizo en Egipto. Ese Egipto es tu vida.
lo que has pasado en la vida, tus cosas buenas y malas, el Señor ha estado ahí. También vieron cómo el Señor Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron en el desierto. ¿Has andado en el desierto? Sé que sí. Sé que ha habido momentos difíciles, o puedes estar pasando un momento difícil, pero Dios te ha cuidado hasta hoy. Igual que un padre cuida a sus hijos. Esa frase es hermosa porque Dios mismo está diciendo que Él nos está cuidando como un padre. Y ahora los trajo ¿hasta dónde? Hasta este lugar. Hoy Dios te trajo a Misión Vida con el ánimo de que seas un excelente padre, con el ánimo de que entiendas que eres un guerrero, con el ánimo de que Dios ya te recompensó a pesar de tus errores y no errores. Recuerda que si aún no eres padre y vas a ser padre, ya Dios piensa en ti como un guerrero. Y esos nuevos padres, con esta nueva información, con este nuevo acercamiento a Dios, vamos a poder ser esos padres que hagan la diferencia en la sociedad. Y esposas, que son parte fundamental en que un padre sea un padre. Las esposas que le den ese honor y ese valor al papá, que no lo humillen, no lo maltraten, sino que sean esas mamás en las cuales, entendiendo que es un padre, puedan apoyar a ese papá, a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades, porque ese es el papá y Dios lo puso como papá. Así que si Dios te trajo hoy a este lugar, solo quiero decirte que como papás somos valientes, somos esforzados, y lo más grandioso es que Dios ya nos dio una recompensa, nuestros hijos. Dios los bendiga.